Prepárate para descubrir 25 transformaciones estéticas tan extremas que resulta difícil creer que alguna vez fueron reales. Algunos rostros te harán reír, otros te harán estremecer, pero todos comparten algo en común, una historia que nadie se atreve a contar. Hasta ahora, estás listo para ver hasta dónde puede llegar una persona por verse mejor. Así que, abróchate el cinturón. Porque esto no es solo cirugía estética, es una intervención del alma. Michael Jackson. Nadie puede cuestionar su genialidad, pero la verdad es innegable. Michael Jackson representa el rostro más trágico de la cirugía plástica moderna. Desde ser un niño afroamericano con una sonrisa adorable en los Jackson 5, se transformó en una figura irreconocible. Todo comenzó en 1979 con una rinoplastia y a partir de ahí una serie interminable de operaciones que lo desfiguraron para siempre. Expertos sostienen que se sometió a más de 100 cirugías, nariz, pómulos, mentón, párpados, implantes, blanqueamiento e incluso algunos procedimientos múltiples en una sola sesión. No era por pura vanidad, era una lucha contra su propia imagen. Su rostro dejó de ser suyo. Ya no era afroamericano. Ya no era humano. Se convirtió en una máscara viviente, una figura de cera atrapada entre el anhelo de perfección y el miedo al reflejo. Michael no solo operó su rostro, se reescribió con un bisturí hasta borrar su identidad, su raza, su esencia. En su batalla por cambiar su exterior, terminó mutilando lo más sagrado, su alma. Tómate un momento para relajarte. Prepara tu té o café favorito y disfruta de este video junto a nosotros. Donatella Versace. Donatella no solo heredó un imperio de moda, se convirtió en el emblema de cómo el poder y la vanidad pueden chocar en el quirófano. Con su rostro eternamente brillante, su piel sin arrugas y unos labios de un volumen inhumano, Donatella se alejó del concepto de envejecimiento natural. Su nariz afilada como un bisturí, sus párpados estirados hasta la inmovilidad y su frente libre de líneas hacen pensar en una muñeca de porcelana o, peor aún, en un experimento mal calculado. Aunque nunca ha confirmado nada, los expertos no tienen dudas. Botox, lifting, rellenos, implantes, todo el arsenal quirúrgico ha sido empleado aquí. En 2014, su imagen causó un gran revuelo. Parecía más una figura digital que una mujer real. El cirujano Mark Norfolk incluso sugirió que el uso excesivo de toxina botulínica le había robado no solo los gestos, sino también su esencia. Lo más impactante no es lo que se hizo, sino lo que ya no se puede deshacer, porque detrás del nombre Versace, tras el lujo, se oculta una verdad incómoda. La belleza forzada no causa admiración. Asusta. Donatella no se convirtió en un ícono, se transformó en una advertencia. Simon Cowell. Sarcasmo, poder y un ego a prueba de fuego. Así es como se describía a Simon Cowell. Pero en 2023 todo cambió, y no fue por un nuevo programa de televisión, sino por un rostro que dejó de parecer humano. Cowell, rostro de X Factor y Got Talent, admitió haber cruzado la frontera con sus tratamientos estéticos, botox, rellenos, lifting, tanto que su cara terminó brillando de manera antinatural y con una expresión congelada, casi como sacada de una película de terror. Lo más desgarrador, su propio hijo Eric estalló en llanto al verlo. No lo reconocía, no quería acercarse. Y ese fue el golpe de realidad que Simon nunca recibió de los jueces del público ni de los índices de audiencia. Desde entonces intenta recuperar su apariencia. Se deshizo de algunos rellenos y sustituyó las cirugías por tratamientos faciales y dietas. Pero el daño ya está hecho, porque aunque trate de disimularlo, el espectador nunca olvida lo que vio la caída de un rostro que antes imponía respeto y ahora genera compasión.
Simon Cowell no buscaba parecer más joven, intentó ganarle al tiempo y acabó perdiendo frente al espejo. Linda Evangelista. Linda Evangelista fue la musa de toda una generación. Su rostro, en la portada de más de 700 revistas, era sinónimo de elegancia, perfección, empoderamiento femenino. Pero en 2016, ese mismo rostro se convirtió en su peor pesadilla. Seducida por las promesas del Cool Sculpting, un tratamiento estético no invasivo aprobado por la FDA, Linda buscaba eliminar pequeñas áreas de grasa sin cirugía. Después de 7 sesiones, su cuerpo comenzó a deformarse. Bultos duros, áreas insensibles, piel endurecida como roca. La ironía era cruel. Lo que debía esculpirla, la desfiguró. El diagnóstico fue devastador: hiperplasia adiposa paradójica. Una reacción adversa rarísima pero irreversible. Dietas, ejercicio, cirugías correctivas. Nada funcionó. Linda desapareció del ojo público durante años, sumida en la vergüenza, el dolor y el autoaislamiento, pero no se quedó callada. En 2021 rompió el silencio con una confesión tan cruda como su mirada en las fotos recientes. Estoy brutalmente desfigurada. He quedado irreconocible. He quedado atrapada en mi propio cuerpo. La modelo, que antes no se levantaba por menos de $10,000 al día, ahora exigía 50 millones en una demanda por haber perdido su identidad. Linda no fue víctima de un mal tratamiento. Fue víctima del culto a la perfección, y eso ni el bisturí más fino del mundo puede solucionarlo. Mickey Rourke. En los años 80, Mickey Rourke era más que un actor, era un símbolo sexual internacional. Su aura de chico malo, su mirada intensa, su físico rudo pero seductor, lo convirtieron en el sueño de Hollywood. Pero lo que pocos sabían era que tras las cámaras libraba otra batalla, no en los estudios de cine, sino en el ring de boxeo profesional, una decisión que cambiaría su rostro y su destino. Las consecuencias fueron brutales. Narices fracturadas, pómulos aplastados, mandíbula desfigurada. Años después, en un intento por reconstruir su cara, Rourke se sometió a múltiples cirugías, 5 en la nariz, una para reparar su pómulo y otras más para levantar y rellenar. Pero lejos de restaurar su imagen, cada intervención lo alejaba más del galán que había sido. El propio actor lo admitió. Elegía al cirujano equivocado. Lo que comenzó como un acto de reparación se convirtió en una transformación irreconocible. Hoy Mickey Rourke es casi un extraño para quienes lo admiraban. Su rostro, marcado por bisturíes mal manejados, es el retrato de una tragedia estética. No perdió su belleza por el paso del tiempo, sino por intentar vencerlo a cualquier precio. Katie Price. Mientras muchas celebridades esconden sus retoques estéticos tras excusas vagas, Katie Price hizo lo opuesto. Los mostró, los defendió y los convirtió en su sello personal. Desde sus inicios como modelo natural hasta convertirse en un ícono mediático de la cirugía estética, Katie ha desafiado completamente lo que entendemos como límites. Todo comenzó en 1999, cuando aumentó su busto de 32B a 32DDD. A partir de ahí vinieron las rinoplastias, los rellenos labiales, el botox, los lifting y una serie de intervenciones que alcanzaron niveles extremos a partir de 2019, cuando cada implante mamario que se colocaba pesaba cerca de 2 kilos. Su apariencia cambió tanto que en ciertos eventos la gente ni siquiera la reconocía. Algunos cirujanos expresaron seria preocupación por la frecuencia y la intensidad de sus cirugías. Pero a diferencia de muchos, Katie nunca se disculpó. Se proclamó completamente plástica y lo hizo con orgullo. Para ella, la cirugía no es un problema, sino una herramienta de empoderamiento. El problema surge cuando el cuerpo comienza a resentirse y la identidad se difumina entre tantas versiones de sí misma.
Porque cuando todo se puede modificar, ¿qué queda de lo original? Jessica Alves. Jessica Alves, antes conocida como Rodrigo, no solo desafió los estándares de género, los destruyó. Los moldeó y los volvió a inyectar bajo su piel. Su transformación no fue solo estética, sino existencial. De desear ser el Ken humano a convertirse en una Barbie voluptuosa. Su cuerpo fue el campo de batalla de una identidad en proceso de construcción y constante destrucción. Desde los 17 años comenzó su obsesión con la cirugía. Se removió 4 costillas. Se implantó abdominales falsos y pasó por docenas de intervenciones. Al hacer su transición al género femenino, el bisturí volvió a ser protagonista. Cambios en el rostro, implantes mamarios, feminización facial, hasta alcanzar una cifra impresionante, más de 700.000 euros invertidos en alteraciones corporales. Pero mientras su apariencia se asemeja cada vez más a la de una muñeca, la preocupación crece. ¿Cuánto más puede soportar un cuerpo? ¿Dónde termina el deseo y comienza la adicción? Jessica dice que aún no ha terminado, y tal vez ahí radique el verdadero terror en no saber cuándo parar o no querer hacerlo jamás. Joan Van Ark. Durante décadas, Joan Van Ark fue un rostro familiar en la televisión estadounidense. Su papel en Knots Landing la convirtió en un ícono de los años 80, pero hoy lo que más se comenta no son sus logros en pantalla, sino el rostro que lleva. Aunque nunca ha confirmado ninguna cirugía, las imágenes hablan por sí solas. Su piel luce tan tensa que parece a punto de romperse, sus labios voluminosos, su mandíbula alterada. Expertos como el Dr. Anthony John afirman que es probable que se haya sometido a múltiples estiramientos faciales, botox, lifting de cejas y rellenos faciales. En 2020, un fan llegó a decir: "Parece que su cara se está derritiendo. Lo más inquietante no es el cambio físico, es lo que refleja el feroz miedo a envejecer, a desaparecer, a dejar de ser deseada". En vez de permitir que el tiempo marque su belleza, John eligió combatirlo con bisturí y perdió. Su rostro no envejeció. Se convirtió en una advertencia silenciosa sobre lo que puede suceder cuando la vanidad prevalece sobre el arte. Justin Jedlicka. Mientras algunos anhelan ser ricos y famosos, Justin Jedlicka soñaba con alcanzar la perfección, y en su mente eso significaba parecerse a Ken, el famoso muñeco. A los 18 años se sometió a su primera cirugía de rinoplastia. Después vinieron los implantes de bíceps, tríceps, pectorales y lo que parecía una lista interminable de modificaciones que superaron las 300 intervenciones quirúrgicas. Justin no oculta su adicción, de hecho, la muestra con orgullo. Se ha sometido a procedimientos tan extravagantes como implantes creados por él mismo para simular alas en su espalda. Su transformación busca no la naturalidad ni la aceptación, sino el impacto, ser único, ser recordado, cueste lo que cueste. Pero detrás de cada corte se esconde una pregunta que no se puede responder con bisturí. ¿Qué vacío intenta llenar? Porque aunque se asemeje a un muñeco, Ken nunca tuvo alma, y Justin, al convertirse en él, puede estar dejando atrás la suya. Jocelyn Wildenstein. En los círculos de la alta sociedad de Nueva York, Jocelyn Wildenstein era considerada una figura enigmática, pero con el tiempo su apodo la eclipsó como la mujer gato. Y lo más trágico de todo no fue su apariencia, sino la razón que la llevó a transformarse. Jocelyn no buscaba verse más joven ni más bella. Lo hizo para complacer a su esposo, el millonario Alec Wildenstein, quien tenía una obsesión por los felinos. Así comenzó su lenta metamorfosis: estiramientos de ojos, lifting facial, aumento de labios y pómulos prominentes, hasta lograr un aspecto que ya no era humano, sino casi animal. Después del divorcio, recibió una compensación millonaria, pero el daño ya estaba hecho.
Y lo más desconcertante fue su negación a lo largo de las décadas. Afirmó que no se había sometido a ninguna cirugía a pesar de la evidencia visible. Lo que para el mundo era una adicción evidente, para ella era pura negación, un reflejo de una autoestima hecha trizas. Jocelyn no se convirtió en gato. Se transformó en símbolo de cómo el amor mal entendido puede deformar lo más íntimo, su propio rostro. Si disfrutaste este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, déjame un 0. Agradezco mucho tu sinceridad, Sahar Tabar. En una era donde los filtros pueden convertir cualquier rostro en fantasía, Sahar Tabar fue más allá, mucho más allá. Conocida por sus selfies virales donde parecía una versión zombie de Angelina Jolie. Esta joven iraní, cuyo verdadero nombre es Fateme Kishband, desató el horror y la fascinación de la Internet mundial. Aunque en sus entrevistas aseguraba que gran parte de su apariencia era maquillaje y edición, no se puede pasar por alto que también se sometió a múltiples cirugías, labios extremos, nariz reducida, mejillas hundidas. El resultado era inquietante, una figura espectral, una mezcla entre una pesadilla de Tim Burton y una muñeca rota. Pero lo más oscuro de su historia no reside en el espejo, sino en su destino. En 2019, el gobierno iraní la arrestó por blasfemia y corrupción moral. Recibió una sentencia de 10 años de prisión, aunque más tarde fue liberada bajo fianza tras una oleada de protestas internacionales. Sahar no solo modificó su rostro, pagó con su libertad el precio de la provocación. En un mundo donde la apariencia es poder, su historia demuestra que en ciertos lugares la estética puede ser un delito y el bisturí un arma peligrosamente afilada. Pixie Fox. Pixie Fox no deseaba parecerse a una celebridad o a una influencer. Su ambición era mucho más extrema, transformarse en un personaje animado. Una mezcla surrealista entre Campanita y Jessica Rabbit. Para conseguirlo, no bastaban ni filtros ni maquillaje. Se requería bisturí, mucho bisturí, con más de $200,000 invertidos. Su cuerpo pasó por un interminable desfile de intervenciones quirúrgicas, un lifting brasileño de glúteos, rinoplastia, cirugías de párpados, implantes de mejillas, maquillaje permanente y la más infame de todas, la extracción de 6 costillas reales para reducir su cintura a proporciones caricaturescas. Durante mucho tiempo, ningún cirujano quiso asumir el riesgo. Pero finalmente encontró a alguien dispuesto, y desde entonces se ha convertido en una especie de embajadora de la libre transformación del cuerpo como un ODC. Sin embargo, su mensaje, aunque camuflado de empoderamiento, lanza una bomba silenciosa sobre millones de jóvenes vulnerables. Que la belleza radica en lo irreal, que lo inalcanzable puede hacerse realidad con suficiente dinero y sufrimiento. Han Mi-oku. La historia de Han Mi-oku no es solo un caso de cirugía fallida, es una tragedia humana. Una advertencia sobre lo que sucede cuando la obsesión por la belleza se convierte en autodestrucción. Todo comenzó a la edad de 28 años, cuando decidió someterse a sus primeras cirugías en Japón con la esperanza de lograr una piel perfecta. Fascinada por los resultados, no pudo detenerse. Sin embargo, el cambio fue tan drástico que al regresar a Corea, sus propios padres no la reconocieron. Pronto, los médicos se negaron a seguir operándola, advirtiendo que su piel no soportaba más. Aún así, un cirujano le proporcionó silicona líquida y una jeringa para que continuara por su cuenta. Y cuando se le acabó la silicona, comenzó a inyectarse aceite de cocina en la cara. Las consecuencias fueron devastadoras: hinchazón, cicatrices permanentes. Aunque la gente donó dinero para que se sometiera a 10 cirugías reconstructivas, el daño era irreversible. Hoy, Han Mi-oku vive con la asistencia del gobierno.
Trabaja en una tienda de segunda mano y lleva en su rostro el peso de una sociedad que empuja a las mujeres a buscar la juventud a cualquier costo. Valeria Lukianova. Valeria Lukianova no quería ser modelo, quería ser irreal. Esta joven moldava llevó la obsesión por la apariencia a un nuevo nivel. No solo se tiñó el cabello y se maquilló como una muñeca Barbie, sino que transformó su cuerpo por completo para acercarse a proporciones imposibles. Su cintura, su nariz, sus ojos, su pecho. Cada parte fue modificada hasta alcanzar lo inhumano. Su transformación fue tan impactante que muchos creyeron que era un montaje digital. Pero no, Valeria es real. Aunque niega algunas cirugías, los cambios físicos son innegables. Intervenciones en el rostro, implantes mamarios, lentes de contacto que agrandan el iris, entrenamientos extremos para lograr una figura con cintura de 45 centímetros, una vida completamente moldeada por el quirófano y la obsesión. Sin embargo, su historia no se limita a su apariencia. En entrevistas, ha hecho declaraciones perturbadoras sobre espiritualidad, razas extraterrestres y superioridad física, lo que generó aún más controversia. Para algunos es una obra de arte viviente extrema, mientras que para otros es un caso alarmante de despersonalización. Lo único claro es que Valeria dejó de ser ella misma para transformarse en un objeto, en una imagen, en una ilusión sin alma. Blondie Bennett. Algunas personas se visten como Barbie, otras se someten a cirugías para parecerse, pero Blondie Bennett fue más allá, mucho más allá. No solo transformó su cuerpo a través de múltiples cirugías, aumento de senos, rinoplastias, botox, rellenos, sino que decidió reconfigurar su mente para encarnar por completo a la muñeca que veneraba desde niña. Blondie confesó en televisión que se sometía a sesiones regulares de hipnoterapia con un objetivo inusual: volverse más tonta. Según sus propias palabras, quería pensar menos, olvidar más y comportarse como una rubia tonta, porque así la gente la trataba como un objeto sexual tal como ella deseaba. Una actuación, una provocación. No, Blondie lo decía con total seriedad. Hoy posa con trajes idénticos a los de las muñecas. Habla con una voz artificial y exhibe con orgullo sus logros, pérdida de memoria, pensamientos confusos y una identidad completamente inmersa en la fantasía. Pero lo más inquietante no es su metamorfosis física o mental, es que en su mundo ser vista como una muñeca vacía no es una tragedia, es el ideal. Victoria Wilde. Victoria Wilde no soñaba con ser modelo de alta costura, soñaba con ser un juguete sexual viviente. Esta mujer letona no solo se sometió a 3 operaciones de aumento de senos hasta alcanzar una talla 32G, sino que también se sometió a implantes permanentes de labios, botox y todo procedimiento posible para parecerse a una muñeca inflable a tamaño real. Lo más inquietante no fue su transformación, sino quién la financió: su pareja, un sugar daddy y su propia agencia de modelos. Mientras ella moldeaba su cuerpo según una fantasía hipersexualizada, el dinero seguía fluyendo. Victoria admitió que todo surgía de un complejo de inferioridad. No se sentía lo suficientemente deseada. Ahora dice estar orgullosa de ser vista como un objeto. Pero debajo de esa piel estirada y de los labios caricaturescos queda una pregunta que grita en silencio. ¿Cuánto de esa decisión fue realmente suya? ¿Y cuánto fue moldeado por una cultura que premia lo artificial y castiga lo auténtico? Victoria no solo se transformó físicamente, se vendió como concepto, y lo más aterrador es que la sociedad lo compró. Tiffany Taylor. Tras un divorcio de 10 años, Tiffany Taylor no buscó terapia, buscó el bisturí. En su mente había una mujer perfecta, poderosa, deseada.
Ivanka Trump. Y si la genética no la había hecho nacer como Ivanka, ella se encargaría de construirla operación tras operación. En solo un año, Tiffany se sometió a 13 cirugías, 2 aumentos de senos, una rinoplastia, múltiples rellenos en los pómulos y procedimientos estéticos en su cuerpo entero. Cada corte, cada sutura, cada hinchazón temporal tenía un único fin: borrar su identidad original y asemejarse a la hija del expresidente. Incluso médicos preocupados se negaron a continuar operándola. Lo más trágico es que ni siquiera se parece a Ivanka. Algunos aseguran que se asemeja a Britney Spears, otros a Christina Aguilera. Pero nadie ve a Ivanka, y eso transforma su historia en una de las más inquietantes. No se trata solo de cirugía plástica, sino de una peligrosa obsesión por convertirse en alguien mejor. Pero, ¿qué sucede cuando esa persona nunca aparece en el espejo? Nikki Exótica. Nikki Exótica, anteriormente conocida como Nicole Sanders. No nació mujer, pero tampoco nació Nikki, se construyó. Durante más de 20 años, esta mujer transgénero gastó alrededor de $40,000 en una transformación extrema de un cuerpo masculino a una Barbie viviente. No por salud, no solo por identidad de género, sino por una obsesión con la perfección estética. Desde el principio sintió que su cuerpo no coincidía con lo que veía en sus sueños. Idolatraba a las muñecas Barbie desde pequeña, y en lugar de buscar aceptación personal, decidió imitar literalmente su silueta. Implantes mamarios exagerados, labios ultra voluminosos, pómulos esculpidos, cintura de avispa, maquillaje permanente y un historial quirúrgico que parecería sacado de una película de ciencia ficción. Para Nikki, cada procedimiento era una victoria, pero para el mundo médico, cada intervención era una alerta. La pregunta inevitable sigue en el aire. ¿Hasta qué punto una persona puede o debe modificar su cuerpo en nombre de una identidad soñada? Neven Ciganovic. Neven Ciganovic, estilista croata y figura de realities, no era ajeno al bisturí, pero su historia tomó un giro grotesco cuando una simple operación de nariz se convirtió en una pesadilla médica que nadie previó. En busca de un procedimiento más económico, Neven viajó a Irán para su tercera rinoplastia. La cirugía fue aparentemente un éxito, pero poco después, al regresar a Belgrado, sufrió una reacción adversa al anestésico, un priapismo, una erección dolorosa y permanente que lo llevó al borde de una emergencia médica. El diagnóstico era claro, pero grave. Si no se trataba a tiempo, podría causar daño irreversible. Neven fue operado de urgencia para intentar corregirlo, y lo más sorprendente es que tras esa experiencia siguió planeando nuevas cirugías. En sus propias palabras, «Solo me falta una más para ser perfecto». Neven no solo desafió los límites del bisturí, sino también el sentido común. Su historia es una de las más bizarras del ámbito quirúrgico. Un hombre que buscaba belleza y terminó atrapado en su propio cuerpo de forma dolorosa, tanto literal como simbólicamente. Jordan James Park. Jordan James Park no quería parecerse un poco a Kim Kardashian. Quería ser ella o al menos su reflejo exagerado. Y para lograrlo, invirtió decenas de miles de dólares en procedimientos extremos que lo dejaron irreconocible y profundamente alterado. Labios tan hinchados que casi parecen deformes, varias rinoplastias que le dificultan la respiración, pómulos moldeados con rellenos, cejas tatuadas y bronceados permanentes artificiales. Cada detalle fue minuciosamente planeado para emular y superar el aspecto de su ídolo, pero en lugar de belleza, su rostro comenzó a suscitar confusión. Pasó de ser admirada a convertirse en un espectáculo de fans y finalmente en un fenómeno. Jordan se muestra contenta con sus decisiones, aunque su historia revela una verdad incómoda.
Cuando la devoción se transforma en obsesión, ya no hay espejo que refleje tu rostro original. Lo que ves es una ilusión que resulta costosa de mantener, tanto física como emocional y financieramente. Agradecemos que hayas llegado hasta el final y visto nuestro video. Deja un 2 en los comentarios si todavía estás con nosotros. Chloe Rose, conocida como la Tansy, es la hija de Olivia Newton. John, una de las personalidades más queridas en el cine y la música, no llevó una carga fácil de llevar. Desde pequeña, Chloe Tani vivió bajo la sombra de la fama de su madre, expuesta a los flashes, los juicios ajenos y sus propios demonios personales. Sufrió trastornos alimenticios, dismorfia corporal y adicciones durante su adolescencia hasta que encontró en la cirugía estética un aparente modo de escapar. Aumentos de pecho, rinoplastias, rellenos faciales, retoques en labios y cejas. Chloe pasó por el quirófano no por vanidad, sino para intentar curar heridas emocionales que no sanaban por dentro. Pero después de cada intervención, solo hallaba más preguntas y un vacío aún mayor. Con el tiempo, Chloe comenzó a hablar abiertamente sobre su experiencia, sobre cómo buscó validación externa mientras su salud mental se deterioraba, sobre cómo su rostro mutó pero su tristeza permaneció intacta. Hoy, su testimonio actúa como espejo para muchos. La cirugía no sana el dolor emocional, simplemente lo oculta, a veces de manera ineficaz. Kahu Topi. Scott Thompson, popularmente conocido como Carrot Top, siempre ha sido un personaje llamativo, con su cabello rojo brillante, músculos marcados y un sentido del humor explosivo. Sin embargo, al llegar a la cincuentena, su rostro cambió de una manera tan radical que el público comenzó a preguntarse si se había convertido en el chiste de su propio espectáculo. Él niega todo, asegurando que sus pómulos definidos, su mandíbula esculpida y su frente impecable son el resultado de sus rutinas en el gimnasio y de su dieta saludable. Si me operara, saldría mucho más atractivo. Sin embargo, su expresión facial, casi inmóvil, sugiere lo contrario. Botox, rellenos, lifting. Algo más parece estar oculto detrás de esa máscara de piel estirada. La paradoja es cruel. Un hombre que construyó su carrera haciendo reír ahora provoca más desconcierto que risas. Su aspecto no solo ha transformado su rostro, sino también la percepción del público hacia él. En el escenario sigue provocando risas, pero en susurros la pregunta persiste. ¿Qué se oculta tras esa negación? Linda Evangelista. Linda Evangelista no era una modelo cualquiera. Era la supermodelo, musa de diseñadores, protagonista en más de 700 revistas, símbolo de una época dorada en la industria de la moda. Sin embargo, todo cambió tras una decisión que parecía inofensiva: someterse a Cool Sculpting, un tratamiento estético no invasivo que prometía eliminar la grasa sin necesidad de cirugía. La realidad fue un gran engaño. Tras 7 sesiones entre 2015 y 2016, Linda comenzó a notar algo preocupante: áreas endurecidas, inflamadas y sin sensibilidad. Lo que debía esculpirla terminó deformándola. El diagnóstico fue devastador: hiperplasia adiposa paradójica, una reacción poco común y destructiva. Su rostro y cuerpo ya no eran los mismos, y, lo peor, no había vuelta atrás. Durante años, Linda se alejó del foco de atención, se aisló, cayó en una depresión y escondió su imagen hasta que en 2021 decidió romper su silencio. Contó su historia, mostró su rostro y denunció a la empresa responsable, exigiendo $50 millones. Ya no hablaba como una supermodelo, ahora lo hacía como una víctima, como una mujer. Como un testimonio vivo de que incluso los rostros más admirados pueden ser arruinados por una industria que promete belleza y, en ocasiones, entrega destrucción. Carrot Top.
Scott Thompson, conocido popularmente como Carrot Top, siempre ha sido un personaje llamativo. Con su cabello rojo y estridente, músculos definidos y un humor explosivo. Pero al llegar a la cincuentena, su rostro cambió de tal manera que el público comenzó a preguntarse si se había convertido en la broma de su propio espectáculo. Él niega todo y asegura que sus pómulos marcados, su mandíbula bien definida y su frente perfecta son el resultado del gimnasio, la dieta y un estilo de vida saludable. Incluso bromea, si me operara, saldría mucho más atractivo. Sin embargo, su expresión facial, casi inmutable, sugiere otra cosa: botox, rellenos y lifting. Hay algo más detrás de esa fachada de piel estirada. La paradoja es cruel. Un hombre que construyó su carrera haciendo reír ahora genera más desconcierto que risas. Su apariencia no solo alteró su rostro, sino también la percepción que el público tiene de él. En el escenario sigue provocando risas, pero en la intimidad la pregunta persiste: ¿qué se oculta tras esa negativa?